por qué los personajes representativos no son personajes de la comunidad, porque son parte de un proceso que se llama o se llamó borramiento de memoria. Y una forma de borrarla es poniendo personajes que no han sido tan importantes como nombres de barrios, nombres inclusive de pueblos, porque la gente sabía muy poco de las culturas africanas, sabía muy poco de su propia cultura, pero sí hablaban de Simón Bolívar, de San Pedro Claver, de María Inmaculada, y todos esos personajes que no estaban muy cercanos a la historia de la gente. Entonces había que consultar con los más viejos y encontrar de que realmente sí hubo personajes importantes en el norte del Cauca. Muchos folios por revisar, muchas cajas del archivo de Caloto. Cuando empiezo a hacer los análisis, y sobre todo yo tenía una pista que me la dio un mayor de Buenos Aires, que me dijo que el primer violín se había reconstruido en la hacienda de Catalina. Eso me dejó como la espinita allí. Yo dije, él debe tener razón, debe tener razón. Y empecé a buscar, a indagar. Luego me encuentro un babalao, escritor también, Alfonso Prada Fortul, y me confirma de que realmente en Nigeria se hace un culto a Ochum con el violín. Lo mismo en Cuba. Esas ya eran pistas para empezar a mirar, bueno, la relación del violín con las culturas africanas. Luego me llega un material que me lo consiguió el mismo Prada, el escritor, donde efectivamente encuentro que el violín, no solo el violín, sino las cuerdas, son instrumentos que nacen 2600 años antes de Cristo. El violín aparece en Europa en el siglo 1735, siglo XVIII, muy tardío. Que el instrumento evolucionó en Europa no lo podemos negar. Y que con la denominación violín es de allí, tampoco lo podemos negar. Pero que las cuerdas nacieron en África, entonces aparece un jeroglífico egipcio, que es el jeroglífico Nefer, que tiene 2600 años antes de Cristo, en la cuarta y quinta dinastía, mucho más antiguo, como cuando hablan de religión, el catolicismo es reciente frente a las religiosidades africanas. Entonces está el violín, están las cuerdas, 2600 años antes de la era cristiana, y está en las bases de la escritura jeroglífica, que es mucho más antigua que la escritura alfabética, que nace pues después. Entonces en ese proceso de reflexión, claro, encuentro de que siempre cuando se habla de la cultura africana nos meten el tambor. Entonces el elemento africano es el tambor. Bueno, los que lo hicieron de alguna manera pues no tenían esa mala intención, pero haciendo una reflexión profunda y seria, claro, más antiguas son las cuerdas. Pero cuando uno dice el elemento africano del tambor, de alguna manera está invisibilizando el aporte africano que son las cuerdas. De allí, mire, usted compara la variedad de instrumentos de cuerda africano y encuentra más de 40. Pero las cuerdas, demostrado está que nacieron en África. Y el violín, la guitarra, nació allá. Y Europa lo que hizo fue perfeccionar esos instrumentos y de alguna manera invisibilizar a través del tambor, decir que el tambor es solo el aporte africano, y resulta que no. Mucho más antiguo son las cuerdas. ¿Ya entendieron el ejercicio? Y eso nos asegura que el ritmo, el bambuco que es nuestro, que es de los afros, no va a morir, porque ya sabemos interpretarlo.
y de pronto haya una que otra compositora que pueda inspirar un bambuco dedicado a la vida o a la religiosidad o al amor. Y podemos encontrar cómo en el norte del Cauca, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, existen instrumentos de cuerda desde hace muchos siglos. Y la costumbre de tener en cada casa una guitarra, un tiple, yo la vi en Villarrica cuando estaba muy pequeño. Un tiple volteado o una guitarra. Casi en toda casa había instrumentos de cuerda. ¿Por qué? Porque eso llegaron con esa diáspora, digamos, de esclavizados, llegaron y se quedó allí. Y por eso tenemos violinistas tradicionales. Desde hace más de 3 siglos lo tenemos acá. Porque eso llega a vida y se reconstruyen en la memoria. Inclusive, en algunas comunidades utilizaban el carángano como instrumento percutivo. No utilizaban el tambor. Era el carángano. Carángano acompañando los violines, acompañando las cuerdas, y no estaba el tambor, sino que el elemento percutivo era el carángano. Entonces, es un punto que merece la atención porque de alguna manera ayudó a invisibilizar las cuerdas y a distraer. Y resulta que, para mí más antiguo, las cuerdas. Y con mucha más variedad, las cuerdas. Entonces, es algo de tener mucho cuidado y de plantearlo a la gente para que la gente apropie. Afortunadamente, con la creación de la modalidad de violines, se ha, digamos, fortalecido el proceso de construcción de no solo el violín, sino instrumentos de cuerda, y la gente ya se está readaptando otra vez a validar en la gente afro la interpretación de instrumentos de cuerda, porque nos lo presentan como un instrumento de la música clásica y la música estilizada europea, cuando los orígenes están en el continente africano. Está súper demostrado. Y el tambor también, que ha sido muy valioso, ¿no? Pero no ha sido lo único. Entonces, va de la mano con las cuerdas. Aquí tenemos un expediente que extrajimos del archivo de Caloto. Hay otros del Archivo Central del Cauca, donde hay referencias de esclavizados africanos interpretando la música, especialmente tocando el violín, amenizando la fiesta de los mestizos esclavistas en la ciudad de Popayán principalmente. Hay referencias de esclavizados músicos. Eso encontramos aquí en los expedientes. Tenemos también imágenes de cantoras, matronas, especialmente de Villarrica, Cauca, que ya hoy no están, hicieron tránsito al Olimpo de los antepasados. Matronas como Bercelinda Carabalí, como Anatulio Laya, Manato, que tanto nos enseñó sobre las jugas, sobre los bundes, sobre los rezos, sobre las novenas, sobre todos los rituales que heredó principalmente de su abuelo materno y que heredó del señor Santiago Biafara, que era quien organizaba las adoraciones de Villarrica. Tenemos fotos también de Petronila, que la conocíamos como Lola. Petronila Rodríguez era una excelente bailarina de juga, de bunde, pero también una excelente cantora, muy querida en la comunidad de Villarrica. Fotos de doña Tomasa Lucumí también, que eran parte de ese grupo de antiguas cantoras de la espacialidad de Villarrica. Doña Tomasa siempre hacía la segunda voz, declamaba muy bonito las loas, las recitaciones, los romances. Tenemos aquí la fuerza en esta foto con que Lola entonaba las jugas, única en ese género. Y esta foto de dos de las grandes que tuvimos, como fue Leonila Dinas, Maliona, como le decíamos nosotros, y de Manato, Anatulio Laya Cortés, las cantoras más grandes que hemos tenido en la historia en esta comunidad de Villarrica. Pero curiosamente ninguna era de la zona urbana, ¿no? Manato provenía de la zona rural de Juan Ignacio y Maliona del corregimiento de Mingo, en el municipio de Caloto en esa época. Hoy es municipio de Guachené. Pero llegaron a la comunidad y se quedaron y trajeron sus tradiciones
y lograron que nosotros conociéramos con una disciplina muy férrea los rituales propios de las comunidades de esta región. Este trabajo que he venido haciendo de manera individual, como proyecto personal, ha tenido como varias etapas. Una etapa de aprendizaje, pues, de ilustración, de acercamiento a las cantoras. Luego viene el primer producto, los textos. Luego, dentro de esa producción, viene la presentación del proyecto a la modalidad crear la modalidad de violines caucanos al Petronio Álvarez, que es uno de los grandes aportes. Luego vienen los procesos de reflexión permanente, ¿cierto? De acercamiento a la gente, y ahora en la última etapa, yo sí dije, escribo el último texto, no escribir más, porque la gente no lee, la gente nuestra no lee los textos. Lo lee el que le interesa algo, que está en una tesis, pero la gente nuestra no está consumiendo los textos. Bueno, las letras sí las han consumido, que se las han aprendido, pero en cuanto a lo que se plantea dentro, no. Entonces no voy a escribir más, termino con el texto de violines y me voy a dedicar a hacer pedagogía en la región. Pedagogía presentando los hallazgos. Hallazgos como la historia del violín, que el violín es africano. ¿Por qué? Porque hay instalada en nuestra gente una pedagogía de la mentira, una pedagogía de la falsedad, donde insertan discursos mentirosos en nuestras comunidades y la gente lo replica. Es que el violín lo inventaron los europeos y los esclavos aprendieron imitando. Toda esa narrativa falsa y mentirosa es lo que estoy haciendo ahora, revertiendo, pero con la gente, presentando las evidencias y ayudando a cambiar esos discursos mentirosos que, ponen nuestra gente en una condición de subalternidad. Entonces el violín es un instrumento africano, no se llamaba violín. La palabra violín sí es una palabra europea, se la otorgaron los italianos, el violín, esa palabra violín, pero las cuerdas, los instrumentos de cuerda nacen en Egipto, muchos años antes de la era cristiana. Entonces no nos pueden seguir engañando que el violín llegó acá porque lo trajo un cura, sobre todo los curas, un cura, y les enseñó a los esclavizados. Otra mentira, ¿no? En ninguna parte de la historia encuentra uno momentos en que los esclavistas les enseñaban a los esclavizados. ¿Cómo les iban a enseñar si los consideraban animales? Los consideraban negros, y negro significa animal. Si los consideraban animales, ¿cómo les iban a enseñar? Y voy a seguir visitando las comunidades, llevando materiales, y cuando salga el texto también lo voy a repartir en las comunidades. Que la gente sepa, bueno, el violín no está aquí porque lo trajeron los europeos. El violín lo reconstruyeron en la memoria personas africanas. ¿Y eso qué nos permite? Elevar el autoestima racial de nuestra gente, y que eso lleve a revaloración de su propia música. De alguna manera lo ha hecho la modalidad de violines, ¿no? Cuando empezamos habían como 7 grupos activos y solo trabajaban en la Navidad, pero hoy hay más de 40 grupos. Hoy existen procesos de semilleros, tanto en Puerto Tejada, en Quilichao, Buenos Aires, Suárez, y eso ya es digamos en términos de conservación, una ganancia de este proyecto y de esa pedagogía. Pero necesitamos que si el niño aprendió a tocar violín, sepa que ese violín fue reconstruido en Buenos Aires, que conozca la historia. Cuando llegue alguno de estos mensajeros de la mentira, que se las dan de académicos, la gente diga, no señor, el violín se reconstruyó aquí y por eso se conserva el violín en el norte del Cauca, pegado a la ritualidad, tanto de adoraciones como del boom del angelito y a las fiestas como matrimonios, encuentros comunitarios. Pero el violín está allí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, esta parte de pedagogía, que es parte de lo que yo llamo la pedagogía del orgullo racial, que incluye el desvertebrar toda la mentira que se ha metido desde la escuela a nuestra gente. Y que la gente llegue a valorar, darle el valor que realmente tiene
la conservación del violín y el violín pegado a la tradición.